Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en nuestra tercera sesión y trataremos un tema bastante divertido, las caricaturas políticas. Beatriz González menciona, ante las situaciones trágicas, el ser humano se refugia en el buen humor para liberarse de las tensiones. La risa deja de ser burla para convertirse en medicina. Y esto en realidad es muy cierto. Muchas veces cuando nos hemos encontrado de repente en algún momento crítico, hemos escuchado por ahí algunas palabras de aliento y nos decían, anímate, sonríe, ¿verdad? Y por ahí salía alguna broma que en realidad nos modificaba un poquito quizás o nos distraía de lo que quizás estábamos pasando basado en la risa. Sin embargo, la caricatura viene a ser una manera de desenmascarar, criticar o atacar no solamente a una persona, puede ser una familia, un partido, una institución, un gobierno, una nación, una etnia, etc. ¿Cómo lo hace? Destacando justamente sus aspectos negativos o ridículos. ¿Se acuerdan de esta caricatura? Cuando recién empezaba el coronavirus y nuestra primera cuarentena o inicio de cuarentena en el 2020, ¿qué era lo que primero que compró la gente? Papel higiénico. Cuando que quizás lo primero que debía comprar eran los alimentos que no eran perecibles. Y es ahí donde surge pues esta caricatura, ¿no? Todo el coronavirus está molesto. ¿Por qué? Porque justamente el problema no radicaba, no era un contagio de tipo bacterial, sino que era un virus. Pero ¿qué características tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos, creamos, analizamos o interpretamos una caricatura? En realidad tiene un conjunto de elementos y todos tienen un propósito. Por ejemplo, los componentes artísticos y los símbolos. Lo artístico en realidad le va a permitir al caricaturista expresar libremente su postura. ¿Por qué se dice lo artístico? Porque utiliza técnicas de dibujo, como es el grabado, como es el carboncillo, los trazos, las líneas. Todo ello tiene en realidad un propósito. Hay caricaturas que son solamente blanco y negro, hay caricaturas en donde solamente hay una sola persona, no necesitamos un diálogo, puede ser un monólogo o inclusive solamente la superposición de diferentes personajes o trazos nos pueden dar la idea de cuál es la temática y a qué es lo que apunta. El componente simbólico. ¿Por qué? Porque justamente estos símbolos, como son un uso constante, van a lograr una fuerte presión. Es decir, son mucho más efectivos que los medios. ¿Por qué? Porque funcionan como filtro de las demandas sociales, de las respuestas estatales. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que aparecen en una caricatura muchas veces son la voz de aquellas personas que saben lo que está pasando pero no lo quieren denunciar. Si nosotros observamos un poquito el diálogo aquí de Mafalda, es bastante claro a dónde está apuntando, ¿verdad? Que el término o todo lo que encierra independiente no es realmente en la práctica lo que se da. Y justamente ella hace ahí una ironía de que se está comprendiendo. Y es más, ¿por qué crees que utiliza el inglés? Porque quizás es uno de los países que más, ¿no? No permite que los demás países sean independientes. Por lo tanto, hay una dependencia con él. Luego tenemos el humor. Siempre el humor ha jugado aquí una característica o algo muy importante, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá esta caricatura, dice, ¿no? Perdón, vecina, ¿su hija está poseída? No, le quitamos el celular. Quizás muchos de ustedes podría decirse ahora que esta generación, que es bastante tecnológica, ven al celular como algo vital, ¿no? Y como que de alguna otra manera, sin quedarse, wow, es quedarse sin vida. Bueno, es parte de la generación de ustedes, ¿verdad? Y aquí esto es justamente una paradoja sobre esa realidad que es la que pasa. ¿Y por qué? Porque el humor lo que va a permitir es justamente eso, ¿no? La cohesión social. Va a tipificar una cultura, es decir, va a mostrar quizás aquellos factores típicos o las características propias de una determinada generación en un determinado tiempo. Genera una comunicación y sobre todo que este humor va a permitir que sea entendido por grandes cantidades de masas, no solamente por un grupo selecto.
Es también un fenómeno mediático, porque justamente como se va a criticar y denunciar, muchas veces se va a lograr comprender y esa actividad íntima que tiene el caricaturista ahora va a tener una gran difusión, ¿no? Como se les dijo anteriormente, logra que el arte y el humor se puedan expandir a numerosas audiencias y por tanto masificar lo que se quiere criticar. El texto escrito también es uno de los factores muy importantes, porque si es cierto aparecen diálogos, en algunos aparecen solamente carteles, pero cada uno de ellos tiene una finalidad. ¿Por qué? Porque el texto es usado a manera de analogías, ¿sí? Trata de buscar justamente una semejanza. Muchas veces se relaciona directamente lo que se quiere decir con lo que se muestra. Es por tanto de que ahí se homologa lo visual, ¿no? Lo visual va a reforzar con lo que está escrito, con la parte verbal. Por ello es que este texto tiene que ser preciso y orientado hacia lo que se quiere criticar. Si nosotros observamos en esta caricatura, vemos que solamente hay 3 textos. Mira, urgencia, terapia intensiva y el plan, ¿verdad? Entonces, hay poco texto, pero sin embargo hay una gran información. ¿Por qué? Porque te está presentando justamente dónde está sucediendo la crisis, en este caso en el sector salud. Hay aquí una urgencia, una necesidad. Lo están tratando de apaciguar, pero el plan no lo permite. ¿Por qué? Si observas, hay un curita que no va a cubrir, no va a poder resolver todo el gran problema que está estipulado, está reforzado en esta imagen de puerta con sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente son 3 frases, pero que sin embargo encierran mucho si nosotros los interpretamos. Y por último, no tienes que olvidar que la caricatura se debe presentar la deformación o exageración de sus personajes y que estos personajes sean identificados por el lector fácilmente, que se están inspirando en los hechos de la actualidad, puede ser política, doméstica o internacional. Las historias, las imágenes, las metáforas y alegorías son una síntesis de una situación. Hay que decir poco, solamente en algunos trazos y líneas. Tienen cualidades humorísticas y artísticas y sobre todo son vehículos de divulgación, de representación justamente de lo que se quiere denunciar o de lo que otros dan. Muy bien, jóvenes. Espero que haya sido bastante preciso esta información y vamos a continuar revisando siempre con la ayuda y apoyo del docente la plataforma. Nos vemos en la próxima sesión y gracias por tu atención. Muy buenos días.